La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente. Le damos la bienvenida a nuestra programación en la línea de guerra. Esta que le habla su hermana Jennifer. Y en esta hora continuamos celebrando o conmemorando el mes de la Biblia. Y estamos acompañadas en esta noche de nuestro hermano reverendo Roberto Rodríguez, quien es también maestro de clases bíblicas aquí en nuestra iglesia local. Y le damos gracias al Señor y gracias a nuestro hermano Roberto que aceptó la invitación. Amén. Estamos contentos, nos gozamos de que pueda estar con nosotros y compartir, ¿verdad?, de ese conocimiento que Dios le ha dado y ha puesto en él. Y queremos así hacer oración al Señor primeramente para que sea Dios tomando el control. Dios sabe hasta dónde va a llegar esta palabra que hemos de compartir hoy y queremos que haga el efecto por el cual Dios le envía. Así que oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora una vez más por el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, entendiendo que sin ti nada podemos hacer, que tú eres nuestro maestro por excelencia. Padre mío, te pedimos en esta hora que esta palabra corra y sea glorificada, que todo lo que hemos de hablar sea de grande edificación a aquellas vidas que te conocen y a los que no te conocen. Tú los convenzas, Padre mío, de pecado y traigas salvación a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra, Señor, desde ya. Amén y amén. Gracias, Señor. Y bueno, y sin más preámbulos, voy a dejar por aquí entonces el reverendo Roberto Rodríguez con nosotros para que así es, se introduzca y nos comparta lo que Dios le ha dado. Amén. Dios le bendiga. Es un privilegio de parte del Señor poder estar aquí juntamente con la hermana Jennifer Mercado, trayendo sobre este mes que celebramos sobre la Biblia. Y vamos a compartir la importancia que tiene para nosotros y para todo creyente la Biblia sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aleluya. Y con el propósito que fue escrita. Santo. Para traer bendición no solamente a aquellos personajes de aquel entonces, sino también a una humanidad futura y a una iglesia que había de surgir sobre la faz de la tierra para el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Qué lindo. Amén. Y vamos a comenzar con el libro de Génesis. Génesis se conoce como el semillero de la palabra, ¿verdad? Es el comienzo en el cual Dios comenzó a trabajar de una manera especial, formando el mundo, ya que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Santo. Hubo un caos por el cual, según la teología, se cree que fue el enemigo de las almas que desordenó la tierra después de haber sido lanzado a la tierra de la presencia de Dios, porque él quiso ser igual a Dios. Aleluya. Y el Señor empezó a formar las cosas para que volvieran a su normalidad. Luego que Dios hizo los árboles, hizo las bestias, hizo la vegetación, separó las aguas de las tinieblas, hizo los mares, le puso su limitación, hizo los ríos, hizo muchas otras cosas. Llegó el tiempo de Dios tomarse su tiempo en formar al hombre. Aleluya. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Dice la Escritura que Dios hizo un muñeco. Y ese muñeco, después que formado, estaba en una forma horizontal, ¿verdad? Acostado sobre el suelo. Y luego dice la Escritura que Dios sopló aliento Santo. de vida en la vida
de ese muñeco de tierra que él había formado con sus manos. Y el hombre vino a ser un alma viviente. Entró el espíritu de vida en el cuerpo de aquel hombre formado de barro. Por eso nosotros somos vasos en las manos del Señor, porque somos hechos de barro. Aleluya. Y un barro es algo que es frágil, pero a la misma vez, cuando viene la prueba y viene el sol y le da, lo endurece. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. Con la misma temperatura. Algo increíble. Gloria al Señor. Y nos habla de la creación. Génesis nos habla de la creación. Aleluya. Luego se encontramos el libro de Éxodo. Éxodo nos narra de la salida del pueblo de Dios de Egipto. ¿Qué entendemos por eso? Israel estuvo esclavo, el pueblo del Señor estuvo esclavo en Egipto por 430 años, en esclavitud por el gobierno del faraón. Y de la misma manera nosotros vivíamos una vida en que andábamos en pecado, estábamos en el Egipto del mundo presente, Señor, en el cual vivimos hoy en día, muertos sin delito y pecado. Aleluya. Y de la misma manera que el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, el Elohim, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, que creó al hombre, al ser humano, Santo, sacó a aquel pueblo con su mano poderosa, bajo a través de 10 plagas que tuvo que pasar el pueblo egipcio para que ellos pudieran dejar libre al pueblo del Señor. Aleluya. De la misma manera el Señor pagó un precio por cada uno de nosotros, enviando a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, para que a través de él usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, Dios, y fuéramos libres del pecado desde una vez y para siempre. Porque aquel que nos apartó del pecado nos hizo hijos de Dios. Somos hijos del Señor, porque Santo. somos llamados a través de su Espíritu Santo, amado, hijo del Dios vivo, el Dios omnipotente. Dios. Y es un privilegio ser hijo de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Dios tiene muchas personas que han sido creadas por Él, pero no todo el ser humano es hijo de Dios. O tú le sirves al Señor o tú le sirves al enemigo de las almas. Aquí no hay algo neutral. Aquí tenemos que tomar una decisión. Y hay un plan de salvación para que aquel que lo acepte pueda recibir la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. El tercer libro de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, los cuales conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos narran el comienzo de la creación. Ellos narran la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Aleluya. En el tercer libro de Moisés se llama Levítico, porque la mayor parte de su contenido se relaciona con el culto y la adoración que están en manos de los sacerdotes y los levitas. Por esa razón se llama libro de Levítico, porque los levitas y los sacerdotes son los que están encargados de la adoración. Hoy en día, en la liturgia de la iglesia, tenemos oficiales, diáconos, líderes que están a cargo del servicio de adoración a Dios, que ha sido establecido por el Señor. Toda ley que ha sido instituida sobre la faz de la tierra ha sido instituida por Dios. Y como ha sido instituida por Dios, es menester que tú y yo obedezcamos a las leyes que han sido establecidas. Santo Dios. Porque por Dios han sido establecidas para el bien de nuestras almas. Amén. La ley fue escrita para aquel que le gusta hacer el mal. Porque al hombre de bien, amado hermano, la ley no le afecta. Porque no tiene razón para juzgarte ni condenarte. Aleluya. Porque tú no has hecho nada mal. El que viene a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El cuarto libro de Moisés,
que toma su nombre de la lista de personas contadas en el censo. Me explico. Este libro registra los 2 censos que fueron hechos en el pueblo de Dios, por el cual el Señor no le agradó de ninguna manera, porque Dios no mandó a censar al pueblo. Aleluya. Ya que los líderes de aquel entonces querían saber con quién contaban. Querían saber la cantidad de personas que estaban a su lado. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio no dependemos de la fuerza del ser humano, ni la fuerza de los hombres, ni la fuerza militar. Dependemos de la gracia y la misericordia de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios glorioso que cambió la naturaleza, que cambió los mares, que cambió la mente de nuestras vidas, nuestro corazón, que cambió nuestro rumbo. Nos marcó la dirección directa de cómo tenemos que caminar en esta vida y cómo tenemos que vivir para Él, para su gloria y su honra. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Y por último, Deuteronomio. Su nombre fue traducido a una voz griega que quiere decir segunda ley. Este libro reinterpreta la historia de Moisés, repitiendo episodios cruciales, tales como el otorgamiento de la ley. Santo, aleluya. El libro de Deuteronomio es una repetición de lo que antes se había escrito. Aquí encontramos la ley de doble referencia. ¿Por qué ley de doble referencia? Porque Dios entiende que el ser humano es limitado. Dios entiende que el hombre no puede muchas veces recordar lo que pensó ayer. Santo, aleluya. Y por la sencilla razón está la ley de repetición. Entre más tú repites a un niño las cosas, más él puede asimilar la enseñanza y poder practicarla y poder recordarla. Aleluya. Porque nosotros, aunque tengamos un IQ bien grande y creamos que somos unos genios, muchas veces se nos olvidan las cosas. Sí. No es lo mismo que una persona que sea analfabeta y sea una persona sabia, que una persona que tenga una maestría o sea un abogado y sea una persona que cometa errores, porque los hay. Porque el hombre depende de su inteligencia, pero nosotros como siervos del Señor dependemos de la gracia y la misericordia del Señor. Porque Él es el que nos enseña. Gracias a Dios. Es Dios que nos capacita. Es Dios que nos da la gracia. Gloria a Dios. Y la palabra que tenemos que hablar con sabiduría, con entendimiento. Tenemos que amar el entendimiento y tenemos que amar la sabiduría. Aleluya. Y pedirle a Dios inteligencia, sabiduría, entendimiento, para nosotros poder entender este camino. Gloria este camino es un camino frágil, pero es un camino que se puede caminar. Es un camino que a veces hay turbulencia en él, pero a través de la gracia y la sabiduría del Señor podemos cruzar a puerto seguro, a agua de reposo, y Dios confortará nuestras almas. Amén. Luego encontramos, amados hermanos, el libro de Josué. Sabemos que Josué fue el varón que reemplazó al gran líder mosaico llamado Moisés. Fue el líder que tuvo todo el tiempo al lado de Moisés. Y fue el único líder que se atrevió a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué lindo, aleluya. Por tanto, el libro de Josué marca el comienzo de la colección de libros históricos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Es un libro maravilloso. Es un libro que se lo podemos recomendar a los líderes de hoy en día para que podamos seguir el ejemplo de un hombre que vivió y atravesó un desierto candente de día y un desierto frío de noche. Santo.
donde pasaron tantas adversidades, pero este hombre de Dios se mantuvo mirando al invisible, se mantuvo confiando en la palabra que Dios le había dado a Moisés, su siervo, para que guiase a este pueblo a una tierra prometida, una tierra que producía leche y miel. Aleluya. Donde al pueblo del Señor no le iba a hacer falta nada. El que está en Dios está completo. Santo. El que tiene a Dios de su lado, aunque no haya nadie a su lado y tenga a Dios de su parte, lo tiene todo. Amén, aleluya. Porque el salmista dijo en cierta ocasión, capítulo 23 de los Salmos, versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, dando a entender que con el Señor a su lado nada le iba a faltar. Gloria a Dios. Porque Dios iba a suplir todas sus necesidades. Sí, Señor. Dios iba a enjugar cada lágrima que brotara de sus ojos. Gloria a Dios. Dios iba a suplir en los momentos difíciles de su vida, en la enfermedad, en la angustia, en la adversidad. Gloria al Señor para siempre. Qué hermoso que este hombre llamado David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, supo comprender, supo entender a un Dios tan maravilloso. Gracias, Señor. Un Dios, ¿verdad?, que después de haberlo escogido y haberlo ungido a través del profeta Samuel, se tardó 21 años. Aleluya. Para ser ascendido al reino de Judá y luego al de Israel. Este hombre fue un gran rey de Israel, un hombre compasivo. Por eso se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que tenía misericordia, era un hombre que se compadecía con aquellos menos agradecidos, con aquellos que no podían tener nada por sí mismos. Aleluya. Era un hombre misericordioso. Y podemos ver la historia de un hombre, ¿verdad?, que cuando Saúl murió, él hizo tener misericordia, quiso, ¿verdad?, una promesa que le había hecho su amigo Jonatán, de que él bendecería a los que quedasen de su casa. Santo, aleluya. Y la escritura nos narra de un hombre que se llamaba Mefibosé, en tierra de Lodebar. Aleluya. Un hombre que la nodriza corriendo lo dejó caer y sus piernas fueron quebrantadas. Santo. Un hombre que no podía caminar, un hombre que se arrastraba, pero allí el salmista recordó la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Y en ese momento, en la casa del rey había un hombre que se llamaba Siba. Y Siba le dijo: ¿conoces tú a alguien, aleluya, que quede de la casa de Saúl? Santo. Y él expresó: sí, conozco a un hombre, se llama Mefibosé, es hijo de Saúl y está en tierra de Lodebar, pero no se puede caminar. Es un hombre que se arrastra, no se le puede ayudar a Santo sí mismo. Dios, aleluya. Y el rey dijo: mándalo a buscar, dile que el rey lo manda a buscar. Vemos, hermano, la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Vemos a través de esto que de la misma manera que el Señor, David, como rey, mandó a buscar a este hombre moribundo, te mandó a buscar a ti. Gracias, Señor. Tú y yo nos encontrábamos en tierra de Lodebar, cuando vivíamos en pecado, cuando estábamos lejos de Dios, sin fe, sin esperanza. Aleluya. El Rey del cielo mandó un mensajero especial. Ese mensajero se llama Jesucristo, el cual dio su vida por ti y por mí. Él nos llamó. Gracias, y nos Señor. ofreció salvación. Aleluya. Gloria a Dios para siempre a través de su sangre preciosa. Por eso es que hoy en día podemos sentarnos a la mesa del Rey, Gloria participar de los deleites de la casa de Gracias, Jehová, Señor. ser vestido con vestidura nueva, una mente renovada, un corazón renovado, un espíritu renovado, amado hermano. Hemos Gloria recibido fuerzas nuevas. Gracias. Hemos sentido un deseo de seguir viviendo en este mundo, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Gloria a El que Dios. tiene el Hijo tiene la vida. Amén. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida y ha venido a ser un alma viviente en las manos del Señor. Qué lindo es Dios, aleluya. Luego encontramos el libro de los jueces. El libro de los jueces es difícil de interpretar
dado que presenta una serie de relatos sueltos sobre un oscuro periodo de la historia de Israel. Es importante aclarar que los jueces son en realidad líderes militares que Dios levantó para salvar a su pueblo en momentos de crisis. Dios siempre tiene a alguien dispuesto para pelear tus batallas. Gloria a Dios. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Aleluya. Ese es el líder de los líderes. Amén. Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores. Cada ser humano, cada hermano que le sirve al Señor, Dios tiene un ángel para cuidarte. Gracias. Dios tiene un ángel para dirigirte. Dios tiene un ángel para librarte aún de la misma muerte. Gloria a Dios. Porque en mi oficio, antes de retirarme, fui camionero. Y muchas veces Dios me libró de la muerte en la calle. Yo trabajaba de noche y llegaba de día a mi casa. Y bien difícil la situación, pero el Dios del cielo me guardó Gloria en a todo Dios, momento. aleluya. Amén. Luego entramos al libro de Ruth. En contraste con los libros anteriores, Ruth cuenta la bella historia de los perpecicios de una mujer extranjera que termina siendo la abuela de los reyes de Judá y el ancestro del Mesías de Israel. Qué lindo, aleluya. Una mujer que nunca pensó que ella iba a ser abuela, Santo. que fue introducida en la descendencia mesiánica por medio de la unión a su esposo de aquel entonces. Santo. Amén. Amén, aleluya. Y fue injertada en la cronología de la escritura. Gloria al Señor para siempre, para que nosotros viésemos, amados hermanos, lo lindo y maravilloso que es nuestro Dios. Hay circunstancias que en la vida el hombre pasa y muchas veces no las entiende ni las comprende. Aleluya. Pero todo en la vida del creyente tiene un propósito. Gracias. Lo que Dios permite que venga a tu vida, sea bueno o sea malo, sea fuerte o sea suave, viene con un propósito. Y es para que enseñarnos, Amén. para moldearnos, para sacar de nosotros lo mejor y llevarnos por un camino de excelencia, Yes, aleluya. de gloria en gloria, de poder en poder. Aleluya, para que podamos ver a Dios en Sión. Amén. Qué lindo. Luego encontramos Primera de Samuel. Primer libro de Samuel es el último juez y el primer profeta de Israel. El libro de Samuel pone fin a la historia de los jueces y da comienzo a las crónicas de los reyes de Israel y Judá. En Segunda de Samuel encontramos el balance de la historia de David, quien es ungido primero rey de Judá y después de Israel. Amén. Luego encontramos el primer libro de los reyes. Ya la costumbre de nosotros como creyentes muchas veces, pues, cuando estamos leyendo los reyes o crónicas o Samuel, decimos Primera de Samuel cuando es un libro. El libro primero de Samuel porque así está escrito en la Biblia. Pero nosotros lo hemos cambiado a primera Sí. y a segunda. Pero verdaderamente, si lo vamos a hablar correctamente, se tiene que llamar libro porque es un libro. Ajá. Primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Igual que los reyes. Primer libro de los reyes y segundo libro de los reyes. Y sucesivamente así con las crónicas. Primer libro de los reyes, David apenas es mencionado en Primera de Reyes, donde solo aparece como una figura de transición. Aleluya. El personaje central en este libro es Salomón, su hijo, ya que Salomón reemplazó al rey David, porque a David se le había llegado su tiempo, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando un pastor tiene muchos años en una iglesia y cuando viene el tiempo de Dios reemplazarlo, Dios pone un líder, pero en un ministro que reemplace a ese pastor de esa congregación, porque los pastores no son como dicen por ahí de piedra, ni son duracel, ni son enérgicos, sino que son seres humanos que cuando llega el tiempo de ellos, ¿verdad?, retirarse porque no pueden llevar a cabo la función,
ni el pastorado, ni lo que Dios le había puesto en sus manos, pues Dios tiene un hombre o una mujer que tome su lugar. Santo. Por eso el buen líder prepara a alguien para cuando llegue ese momento a su vida pueda tomar la posición de ese varón y continuar con la batuta. Muchas veces el pastor muere y la esposa, la viuda queda, y muchas veces Dios le encarga la carga a la viuda porque todavía tiene fuerza para continuar con la obra del Señor. Santo, aleluya. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien ponemos en ciertas posiciones para que sigan llevando el servicio y continúen con la obra del Señor, porque no todo el mundo está capacitado para esto. Amén. Y esto no se trata, hermano, de títulos, esto no se trata de credenciales, esto no se trata de que tú seas un ministro, porque un ministro es un servidor, igual que una diaconía de la iglesia, una diácona de la iglesia es una servidora, pero una servidora que es oficial y se le ha dado cierta autoridad para llevar cierto servicio en la casa del Señor. Aleluya. Amén. Y en este caso, pues Salomón es el hombre central de este libro. El libro de los Reyes es la continuación de las crónicas de los reyes de Israel y Judá. Amén. El segundo libro. En primer libro de crónicas encontramos una larga genealogía que llega al capítulo 9 y el comienzo de la saga de David y Salomón. ¿Qué es saga? Saga es la historia de una familia, ¿verdad? Es la historia de una familia. Es como si dijéramos los antepasados de una familia, ¿verdad? Y la continuación de esa familia, un legado de una familia, es la saga, ¿verdad? Y en la saga de David y Salomón, pues termina, es el comienzo de ello aquí en el libro de las crónicas. La crónica es un libro que narra los sucesos cronológicos de los reyes de Israel en el momento que se cumplió y se llevó a cabo cada reinado y el tiempo que duró cada reinado. Santo, aleluya. Se describe cómo se entrelazan las historias de los reinos de David y Judá. El segundo libro de las crónicas. Encontramos luego a Esdras y Nehemías, al igual que los libros 1 y 2 de crónicas, originalmente formaban un solo libro para aquel entonces. Luego vemos que Nehemías retoma la estructura de Esdras, donde por decreto de un rey persa, un líder judío comienza la edificación de Jerusalén y facilita el liderazgo de Esdras. Amén. Aleluya. Crónicas, narración histórica generalmente escrita en el orden crónico a continuación. Amén. El cual estábamos hablando anteriormente sobre los libros anteriores. Ahora entra Esdras y Nehemías en la historia, en la reconstrucción de Jerusalén y facilita el liderazgo a Esdras. Gloria a Dios. Luego encontramos un libro bien interesante en el cual no se menciona a Dios por ningún lado. Y es el libro de Esther. En el libro de Esther, usted puede leerlo de principio a fin. No va a encontrar la palabra de Dios. Pero va a ver dentro de las letras escriturares, va a encontrar que Dios estaba en el asunto con lo que pasó con Esther y con el pueblo judío. Aleluya. El libro que narra la historia de Esther, una mujer judía, primeramente, que se casó con Asuero, uno de los reyes persas. Y nosotros entendemos que el pueblo de Dios no podía ligarse con gentiles. Pero vemos que en este caso es permitido de parte del Señor porque había o iba a haber un suceso en el cual
Dios había que intervenir a través de esta mujer llamada Esther. Aleluya. Una mujer que se atrevió a enfrentar al rey, porque nadie podía ver al rey sin su permiso. Tremendo, aleluya. Una mujer que se atrevió a decir, perezca yo, no importa, que viva o que perezca, voy a enfrentarme al rey. Santo Dios. Fue una mujer que convocó ayuno, hasta los animales ayunaron, Santo. porque había un hombre malo que quería aniquilar al pueblo judío, pero Dios dañó los planes de este hombre. Aleluya. Porque allá había una mujer valiente, una mujer guerrera, Gloria a Dios. una mujer que Dios había preservado para este tiempo. Qué lindo, aleluya. Quizás para este tiempo que estamos viviendo, Dios te ha preservado a ti con un propósito. Santo. Dios te ha puesto donde tú estás ahora mismito. Y quizás tú entiendes y dices, yo no entiendo por qué yo estoy aquí. Yo no sé por qué Dios me trajo a esta iglesia. Yo no sé por qué yo estoy sentado en este lugar. Aleluya. Pero tú no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida Santo. y lo que Él va a hacer contigo. Cuáles son sus planes y sus propósitos. Qué lindo es Dios. Muchas veces no entendemos y empezamos a refunfuñar y nos ponemos muchas veces groseros con el Señor. Aleluya. Pero no debemos actuar de esa manera, sino que tenemos que ser sabios. Señor, tú me traíste a esta iglesia con propósito. Yo lo digo por mí. Dios me trajo a este lugar con un propósito. Y en este lugar Dios me ha bendecido. En este lugar Dios me ha promovido. En este lugar Dios me ha dado gracia para hacer muchas cosas que yo antes no hacía. Yo antes no enseñaba. Yo antes predicaba. Ahora enseño. Y a veces trato de predicar y no puedo, pero trato. Amén. Porque cuando Dios te cambia la vocación de hacer algo, pues. Santo. Antes yo podía predicar fácilmente. Ahora se me hace un poquito más difícil, pero yo le digo a Dios que me dio gracia y que me dé la palabra y que me ayude. Que me dé sabiduría para hacer lo que tengo que hacer en este lugar. Y mientras yo esté en este lugar, pues yo quiero ser de bendición a mis hermanos. Primeramente a mi pastor y a la pastora y a los líderes de esta iglesia. Gloria a Dios. Porque para eso Dios nos ha llamado, para trabajar en armonía, Amén. en compañerismo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Amén. Luego encontramos el libro de Job. Este libro marca el comienzo de la sección de libros poéticos del Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros son libros poéticos y devocionales. Aquí encontramos poesía hebrea y devocionales de cómo adorar a un Dios tan grande como al Dios que usted y yo le servimos. Gloria a Dios. Aleluya. Un Dios maravilloso. Si usted no sabe cantar y usted no sabe cómo adorar a Dios, métase a los salmos, métase a los libros poéticos, métase a los libros que han sido escritos por gente de Dios que han pasado experiencia. Estos salmos y estos cánticos son experiencias vividas Yes. de la vida del hombre. Aleluya. Como ejemplo, David. David escribió un total de 73 salmos. Amén. Gloria a Dios. Moisés escribió el Salmo 91. Amén. Santo. ¿Verdad que sí? Y así sucesivamente. Los hijos de Coré escribieron como 12 salmos. Gloria al Señor para siempre. Y Asaf también, que la Biblia menciona. No todos los salmos fueron escritos por David. Hubieron más personajes Sí. que la Biblia narra y dice sobre ello. Luego encontramos los 5 profetas mayores, 4 profetas mayores, perdón. Son 5 libros, pero son 4 profetas mayores. Ajá. Isaías es el primero de los profetas mayores. Luego encontramos Jeremías. Lamentaciones no es un profeta, es un libro. Y es un libro de lamento. Un libro que hasta el día de hoy no se ha terminado de escribir. Tremendo. Porque todavía la gente se sigue lamentando. Aleluya. Lamentablemente, eso es así. Y luego Ezequiel y Daniel. Daniel es el libro profético
de revelación del Antiguo Testamento. ¿Por qué revelación? Porque revela y anuncia Santo, aleluya. los eventos futuros que han de acontecer en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Luego continúa con los profetas menores, desde Josea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Amén. 12 profetas menores. ¿Por qué profetas menores? Porque sus escritos fueron más breves y más cortos. Por eso se le llama profetas menores. Pero déjeme decirle, si usted no lo sabe, y si lo sabe, pero vamos a confirmar, que hubieron más profetas que la Biblia no menciona. ¿Se acuerdan del profeta que vino donde David y le trajo un mensaje cuando David había pecado? Natán. Amén. Sí, Señor. Y otros profetas que la Biblia no menciona. Luego hay profetas también en el Nuevo Testamento, donde profetizaron y hablaron por medio del Espíritu Santo Aleluya. y trajeron advertencia. Muchas veces el apóstol Pablo fue llamado a través de estos mensajes proféticos. Y Ágabo dijo: ¿de quién es esto? Santo, aleluya. ¿De quién es este cinto? Porque así también te van a amarrar cuando llegue a Roma. Aleluya. Y el apóstol sabía su misión. Él sabía que tenía que llegar a Roma. Pero eso no lo impidió, ni lo detuvo en el camino. Porque el hombre de Dios, cuando tiene a Dios en su corazón, hace lo que tiene que hacer para el Señor, no importando los valles y los montes que tenga que cruzar, Aleluya. ni la adversidad en el camino. Grande Un hombre Dios. como el apóstol Pablo, hermano, nos dio un buen ejemplo. Amén, aleluya. Después de Cristo, con su vida, Santo. su dedicación, su amor por las almas, su amor por la palabra. Y gracias a este hombre, después de Cristo, es que podemos entender muchas de las escrituras Sí, sí. del Nuevo Testamento. Aleluya. Amén. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Santo Dios. Cuando Malaquías termina en el Antiguo Testamento, hay un periodo de 400 años de silencio hasta el Nuevo Testamento. Un periodo de 400 años donde no se oía palabra de Dios, donde no se oía predicación ninguna, donde no había nadie, no había señal, Santo Dios. porque el pueblo de Israel se olvidó de su Creador. Aleluya. Los hombres de Dios de aquel entonces se olvidaron de lo que había depositado en su vida. Y no hubo, ¿verdad?, nadie que comunicara ni llevara el mensaje del Señor Santo. a las vidas ni a los pueblos. Y hubieron 400 años, hermano, sin tener señal ninguna. Es como el celular. Hay sitios por el cual usted pasa con el celular en su mano y lo tiene en algo puesto y de momento como que se va la señal. Y camina y camina y camina y eso se frisa ahí. Santo. Pues de la misma manera pasó Qué tremendo. Aleluya. con este episodio de 400 años. Por de aquellos que vivieron tanto tiempo Sí. sin recibir palabra de Dios y Wow. sin señal ninguna. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Es como el hombre que se desconecta de Dios. Lo pierde todo. Pierde la esperanza. Le pierde el deseo a la vida. Le pierde el valor a la humanidad, a lo que Dios ha puesto en sus manos. Lo desprecia. Aleluya. Se aleja de Él porque no está conectado con el Señor. Santo. Así estábamos nosotros en un tiempo. Estábamos desconectados porque el pecado nos desconectó Santo Dios. desde el principio de la creación del mundo. Aleluya. De aquel primer hombre llamado Adán, que fue hecho de barro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir barro? Adán quiere decir rojizo. Me imagino que por eso que por ahí muchos colorados. Santo. Quizás era, digo yo que quizás Adán era un hombre, ¿verdad? Como esos por ahí que son rojizos. Amén.
Santo Dios. Introducción al Nuevo Testamento. Los evangelios primeramente manifiestan de nuestra salvación, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo nos habla de la genealogía de Jesús, Marcos le habla a los romanos, Lucas le habla a los griegos y Juan le habla a la iglesia. Qué lindo, aleluya. Amén, es lo lindo. Luego encontramos el libro histórico, propagación de nuestra salvación, el hecho de los apóstoles. Santo, aleluya. En los hechos de los apóstoles encontramos muchas cosas preciosas. Encontramos, amado, la vida de la iglesia, cómo comenzó, los líderes de la iglesia de aquel entonces, aleluya, todas las adversidades que el apóstol Pablo tuvo que pasar a través de los gobiernos de aquel entonces, de Félix y de muchas cosas más. Amén. Pero este hombre se mantuvo firme. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Después encontramos los libros doctrinales, que son una explicación de nuestra salvación, como las epístolas de Pablo, que es Romano, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Son cartas escritas por el apóstol Pablo. Luego encontramos las epístolas generales, como Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Son epístolas generales porque no fueron dirigidas a ninguna iglesia ni a ningún individuo. Son generales porque es para todos. Aleluya. Amén, a nivel global. Gloria al Señor. Luego encontramos el libro profético que estudia la consumación de nuestra salvación. Aleluya. Que es el libro de Apocalipsis, Santo. El cual conocemos como la revelación. Amén, aleluya. El libro de los eventos futuros por el cual la iglesia ha de participar de esa gran ciudad que va a descender del cielo, porque en esa gran ciudad va a estar la iglesia del Señor cuando Cristo venga, aleluya, a la faz de la tierra a gobernar a su pueblo Israel. Qué lindo. Amado hermano, aleluya, será un momento agradable para Israel, será un momento de consolación, Santo, será un momento de alegría y de celebración, porque este pueblo va a recibir lo que por tantos años, miles y miles de años, ha tenido que esperar por su desobediencia, pero ha llegado el momento de su consolación. Qué lindo es Dios. Amén. Aleluya. Tremendo, tremendo, nuestro hermano Roberto. Qué desglose, mi hermano. Tremendo, ¿verdad? Desde Génesis, ese semillero de los comienzos de todas las cosas. Amén. Hasta la revelación. Yes. Lo que estamos esperando, cosas que estamos experimentando y las que van a suceder. Wow. Amén. Así que en la palabra del Señor tenemos todo, ¿verdad, hermano Roberto? Amén. Definitivamente. Esto es nuestro manual. Yes. Esta nos guía, esta nos enseña, esta nos capacita. Aquí, aunque la persona no tenga letra, no es excusa. Dios te puede dar sabiduría para leerla, porque yo conozco personas que son cristianos y no sabían leer y aprendieron a leer porque empezaron a leer la Biblia. Yo le digo gracias, y son gente que Dios le da capacidad y entiende lo que están leyendo. Amén, porque la sabiduría viene del cielo. Amén. Tú eres Jesús. Hay que amarla, hay que desearla y hay que pedirla, porque Él la da sin reproche. Exactamente. Amén. Si le pedimos esa sabiduría a Dios, Dios la da. Santo. Porque es que a Dios le interesa que escudriñemos su palabra, porque Amén. en ella tenemos nuestra vida eterna. Es aquí que sabemos cómo debemos comportarnos, cómo alcanzaremos el reino de los cielos. Y de verdad me he gozado, hermano Roberto, cómo ha desglosado, ¿verdad? Comparta este video con aquellas personas. Estos videos así son los que yo digo que personas que tienen tantas preguntas, que a veces no entienden, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor quizás la cargan, pero no saben, ¿verdad? Cómo lo sencillo. Yo digo, hermano Roberto, que hay personas que quieren profundizar y a veces se meten en seminarios, hasta en institutos, pero no se saben los libros de la Biblia y no se saben lo básico. Y yo creo que algo como lo que ha compartido nuestro hermano Roberto es algo básico, importante, que si estás comenzando, gloria a Dios, qué bendición que lo aprendas desde que estás comenzando. Y si llevas tiempo
y todavía no entiende, ¿verdad? Pues mira, son estas cosas las que debemos aprender como base, nuestro fundamento, para que así podamos entender la palabra, porque hay mucha gente que se frustra cuando abre la palabra. Yo no entiendo, no sé nada, pero qué lindo, como, ¿verdad?, nos ha desglosado usted, porque es que aquí está desde el comienzo hasta el final todo lo que sucederá. Y no solamente eso, cuando tú no conoces los libros en el orden que están escritos, Biblias como esta que no tienen índice, ¿verdad? No te indican, tú sabes, entonces tú la puedes buscar porque tú sabes cuál está adelante y cuál está detrás. Y se te hace más fácil, porque tenemos un manual, pero tenemos que saber usarlo. Exacto. Y entenderlo. No tenerlo por tenerlo, lo ha sido para siempre, sino tenerlo porque este es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Aleluya. Del Señor, dice el Señor, ¿verdad? Porque ellas son cada testimonio de Él. Y a través de la palabra es que nosotros podemos conocer a Dios. Aquí, aunque nadie ha conocido a Dios como Él es, aleluya, porque Dios es espíritu, pero en una forma relativa lo podemos conocer a través de la palabra. Tener por lo menos un chipito de ese conocimiento, de lo que verdaderamente quién es Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas y lo que Él puede hacer a través de nosotros para llevar el palabra y el mensaje a otras vidas que necesitan oír este mensaje, que es el libro más antiguo de la historia y es el libro más importante del mundo en que nosotros vivimos hoy en día. Amén, porque aquí hay de todo. Aquí hay psicología, aquí hay consejería, aquí hay consejo tanto para el anciano como para el niño. Gloria a Dios. Para el que tiene 100 años como para el que acaba de nacer. Para todo tiene consejo la palabra del Señor. Y ella es la que nos educa. Amén. Y ella es la que nos capacita. Y ella es la que nos enseña. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, ¿verdad? Y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. No que lo sepamos todo, sino que lo poquito que Dios nos ha dado, eso mismo compartimos con el pueblo y con todo aquel que necesite oír palabra del Señor. Porque para eso estamos aquí en este lugar, la iglesia El Caballero de la Cruz, cuyos pastores son el ministro de Dios, Jesús M. Morales, y la pastora Nancy Morales. Todo el Señor para siempre. Y es un privilegio para nosotros estar en este lugar porque es de bendición para nuestra vida. Y esperamos que a través de este video usted se pueda beneficiar de la enseñanza de la palabra del Señor. Y siempre recordando que el grande de nuestras vidas se llama Jesucristo. Amén. Solamente amén. Somos siervos del Señor. Que Dios me los bendiga. Gloria a Dios, amén. Definitivamente le vamos a pedir así que haga oración para todo aquel que ha de escuchar amén. Esta grabación, ¿verdad? Para que sea de grande edificación. Amén. Para cada uno que escucha, ¿sí? Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. Dios del cielo y de la tierra, amado, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido en esta tarde preciosa, Dios del cielo, Padre Santo. Gracias por este momento agradable, mi Dios. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo en cada vida y en cada corazón, Padre Santo. Aleluya. Permite que esta palabra fluya, se meta en la mente y en los corazones de aquellos que no te sirven, Dios del cielo, Padre Santo, Dios. Señor, crea conciencia, trae convicción a la vida, a los corazones, por medio de tu palabra, mi Dios del cielo, Padre Santo. Sé tú salvando, sé tú consolando, mi Dios del cielo, Señor. Sé tú sanando las heridas, sé tú levantando el caído, Dios. Sé tú multiplicando la fuerza de aquel que no tiene ninguna en esta hora, Padre. Te pido que te glorifique en la situación de mi hermano, en la situación de mi hermana, Padre Santo, Dios del cielo, Dios. De ese niño, Dios mío, amado, Dios del cielo, Padre Santo. De esa familia, Padre celestial, amado Dios, que intercede en esta hora por ese hijo, por esa hija, Padre. Por ese familiar en esta hora que está enfermo, Padre Santo, y postrado, quizá en un hospital, en una cama, Padre Santo, Dios del cielo, Padre. Desahuciado de la ciencia y la medicina, Padre. Pero tú eres la última. Tú tienes la última palabra, Dios del cielo, Padre Santo, Dios del cielo, Señor. Así como levantaste a Lázaro de entre los muertos, Dios del cielo, Padre Santo. Después de 4 días, Dios amado, Padre Santo, tú levantaste a aquel hombre, lo llamaste por su nombre. Mi Dios del cielo, Padre Santo, Dios, le diste vida. Dios mío, lo volviste a traer a la vida nuevamente, Padre. Te pido que te glorifiques por medio de tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre. Mi Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.
Gloria a Dios, le damos toda gloria al Señor, las gracias, Amén, por gracias. haber aceptado la invitación y estar con nosotros. Amén. Y gracias a cada uno de ustedes que saca de su tiempo para sintonizarnos. Y acuérdense que seguimos en línea de guerra, peleando y venciendo. Dios les bendiga. Amén.